Versículo para memorizar. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 32. Lección 7 del 12 de agosto de 2023. Violencia a ancianos. Objetivo: aprender y reflexionar que se puede violentar de muchas maneras a los ancianos y que como hijos de Dios esto no debe ocurrir entre nosotros, pues el Todopoderoso exige a sus hijos honrar al anciano. Lectura bíblica. Mateo capítulo 15 versículos 3 al 8. Y él respondiendo les dijo: ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Material exegético. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050. Aunado a este hecho, la misma OMS refiere que alrededor de 1 de cada 6 personas de 60 años o más experimentó algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Estos datos son alarmantes, pues en nuestra iglesia tenemos una población adulta mayor considerable, y de acuerdo con las estimaciones, esta irá creciendo y con este crecimiento tendremos que cuidar que no exista violencia hacia ellos en nuestras comunidades. La vejez, de acuerdo con la Escritura, es un momento en la vida del ser humano en el que se debería encontrar algo hermoso, mucho respeto. Proverbios capítulo 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos la vejez. Sin embargo, en muchas ocasiones, y sobre todo en aquellos que no conocen a Dios, discriminan, maltratan, despojan y violentan de diferentes maneras a los ancianos, y lo más preocupante es que la mayoría de las veces son los propios hijos o familiares cercanos quienes ejercen la violencia contra los ancianos. La vejez, sin lugar a duda, siempre dejará en el ser humano un deterioro físico, psicológico y social considerable. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 6. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas, cuando también temerán de lo alto, y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderáse el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Este deterioro, sumando a la intolerancia del ser humano, pone a los ancianos en un momento de grave indefensión frente a los que les rodean, incluidas las mismas instituciones que teóricamente están para ayudarles y salvaguardar su integridad. La pregunta es, ¿cómo se violenta a los ancianos? Tal como se ha venido estudiando, la violencia es un acto de abuso a los más desprotegidos, y este acto se puede presentar por acción o por omisión. En este sentido, uno de los actos violentos más comunes, como lo indica nuestra lectura bíblica, consiste en decir que un hijo, Mateo capítulo 15, versículo 6. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. no brindar a nuestros ancianos la ayuda y atención necesarias
es un acto de deshonra y por supuesto de violencia. Otro hecho que se opone a la voluntad divina es el que marca Salomón. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En muchas ocasiones nuestros ancianos son invisibilizados y tal parece que fueran un mueble más del hogar. Son ignorados o escondidos, e incluso se les niega la atención médica, se les despoja de sus pertenencias y en muchas ocasiones son agredidos físicamente. Debido a este tipo de conductas tendremos que ser muy cuidadosos y evitar que en nuestras localidades caigamos en semejantes errores, pues podría suceder algo parecido a lo que menciona el párrafo anterior. Por ejemplo, que a nuestros adultos mayores se les menosprecie en los ensayos o al momento de cantar debido a que no oyen bien y en ocasiones se desafinan, o que por cantar muy fuerte o bajo se les regañe y minimice. Por otra parte, otras formas de violencia consisten en no dejarles opinar en las lecciones de escuela sabática, porque desde nuestra percepción ellos ya no saben, o que no se les permita leer, pues tienen deficiencia en su lectura debido a la disminución de su capacidad visual, e incluso quitarles la oportunidad de orar, no ayudarles o no atenderles al momento de la comida, negarse a escucharlos porque cuentan las mismas historias, etc. Como se puede observar, existen muchas maneras de violentar a nuestros hermanos ancianos y el gran problema es que lo anterior sucede tantas veces que esa conducta se ha normalizado y se piensa que así es como se debe tratar a nuestros hermanos mayores. Sin embargo, como se ha venido estudiando, la violencia de cualquier tipo no es del agrado de Dios, y nosotros como sus hijos debemos comprender que en su infinita voluntad nos pide cuidar y ver por los ancianos, pues honrarlos y proveerlos es obedecer al Creador. Hay una petición que David hace a Dios. Salmo 71, versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Si hacemos propia esta solicitud y ayudamos a los ancianos de nuestra familia, de la iglesia e incluso del mundo en general, seguramente las palabras de Jesús serán en nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Amados hermanos, es necesario prestarles atención y brindar ayuda y respeto a nuestros familiares, hermanos y a todas las personas de la tercera edad con las que tengamos oportunidad de cruzarnos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. No los violentemos, démosles oportunidad de hablar y de participar en las actividades familiares. Escuchémosles con atención, aunque cuenten las mismas historias. Procuremos que su vejez sea verdadera honra para nosotros y que la vivan de una manera plena, bella y sin ningún tipo de violencia. Recordemos que, si Dios lo permite, algún día también llegaremos a esa edad. Sembraremos ahora para cosechar después.